para que el gran Rey me acepte. Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Soy el merezcado, su gracia en mí. Haciendo yo pecado, murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitúa para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitúa para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitúa para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, Perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien
Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, así eres tú. Así eres tú, oh, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, oh, así eres tú, así eres tú. Milagroso, abres camino, promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás milagroso. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres
camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, oh así eres tú, así eres tú, oh así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, oh así eres tú, así eres tú. Milagros, abres camino, les promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Nadie como tú, nadie como tú. Así eres tú, oh así eres tú, así eres tú, así eres tú. Canta nadie como tú, nadie como tú, oh nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú. Yeah. Muy buenos días. Si es la primera vez que nos acompañas aquí en Centro Cristiano en las Casas, mediante el internet, te quiero dar la bienvenida. Y si es la primera vez, mi nombre es Juan Ortega, soy el pastor principal del Centro Cristiano. Y lo primero que quiero hacer esta mañana, quiero invitarte a nuestra iglesia, a los servicios que estamos teniendo los domingos. Nosotros ya estamos teniendo servicio, aunque lo estamos teniendo al aire libre, bajo los árboles, muy fresquecito. Empezamos temprano, a las 9 de la mañana, y nomás la reunión, los servicios solamente duran como 1 hora, un momentito de alabanza y adoración, y luego la prédica de la palabra de Dios. Y observamos todos los protocolos, todas las reglas, en vista de la pandemia, ¿verdad? La mayor parte de la gente, es más, casi toda la gente se pone la máscara, le chequean la temperatura, etcétera, etcétera. Y nos mantenemos separados, ¿verdad? Pero yo creo que ya es tiempo de tener iglesia, ¿verdad? La Biblia dice que no debemos de dejar de congregarnos. Así que te invito cada domingo a las 9 de la mañana hasta las 10. Y también quiero invitarte a participar de nuestras reuniones en los grupos, en los hogares. Es decir, que muchos lo hacen por Zoom. Yo estoy teniendo mi reunión en mi casa en vivo. Y estamos estudiando, usando como base de estudio, pues la Biblia, desde luego, pero este libro, Una vida con propósito, titulado la segunda edición, ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Y este libro es el libro más distribuido en los Estados Unidos. Yo creo que ahora se han distribuido como 40 millones de estos libros y se ha traducido paréceme que son 68 idiomas. Y es un curso o es una campaña que consiste de 40 días, porque el libro tiene 40 capítulos. Y lo que hacemos es que todos se comprometen a leer un capítulo por día. Los capítulos son muy cortos, unas 3-4 páginas, lo puedes leer como en 10 minutos. Yo te aseguro que si tú eres del tipo
que quieres hacer la voluntad de Dios, wow, no puedes seguir otro día sin conseguir este libro y leerlo fielmente. Y sí, y la cosa es que lo puedes leer en el internet, en YouTube, hay muchas maneras de leerlo. Y nosotros hicimos un libro de estudio que usamos, ¿verdad?, en nuestras reuniones, donde yo presento una enseñanza en video que ya está grabada y luego los participantes, ¿verdad?, van siguiéndome en el libro de estudio. Así que te invito a que participes. Te garantizo, mira, piénsalo. Se ha dicho que si tú vives para la edad de 70 años, ¿sabes cuántos días vas a vivir? Más de 23,000. Es más, parece que es 23,500 días. ¿No crees que vale la pena de esos miles de días que tomes 40 días para aprender acerca del propósito para tu vida? Alguien dijo, los 2 días más importantes en tu vida es el día que naciste y el día que descubriste el propósito de Dios para tu vida. Así que te puedes comunicar por medio de las direcciones que se dan enseguida o durante este programa. Pues esta mañana, tú a través de los meses que hemos estado predicando en línea, tú has escuchado varios de los líderes de nuestra iglesia, al hermano, el hermano Marco Castañeda, que nos asiste en la iglesia de español, porque tenemos 2 reuniones en Centro Cristiano. Tenemos una reunión en español a las 11:30 y tenemos un servicio a las 10 de la mañana en inglés. Pero en español hay varios predicadores, varias personas que predican. El pastor Marco Castañeda. Y luego también varios jóvenes. Paréceme que el domingo antepasado, predicó a Misael Domínguez, que es está comenzando a predicar, pero yo creo que ustedes se gozaron con la palabra. Y también ahora ustedes van a escuchar un siervo fiel en nuestra iglesia, a nuestro hermano Alex Velázquez. Él ya tiene más de 10 años que se convirtió a Cristo, él y su esposa. Y es uno de los hermanos más fieles en nuestra iglesia, un exitoso líder de grupo, de hogar, y un tremendo predicador, un tremendo estudiante de la palabra de Dios. Así que Alex y su esposa Rocío ya tienen más de, qué sé yo, como unos 10 años de casados. Por los primeros 7 años no pudieron tener hijos. La iglesia oró por ellos y hace varios años que nació una hija y luego nació un hijo, y verdad que ha sido una bendición para ellos. Así que Alex preparó su mensaje en casa, así que dejo lugar a Alex Velázquez para que les predique la palabra de Dios. Dios les bendiga y que tengan una semana bendecida. Buenos días a todos, mi nombre es Alejandro Velázquez, soy miembro de Centro Cristiano para la Familia desde hace algunos años, y esta mañana tengo el placer de compartirles el mensaje de hoy. El pastor me dio la oportunidad de hacerlo y espero que sea de ayuda y de gran bendición para ustedes esta mañana, en especial en estos tiempos que estamos viviendo. Es un tema acerca del miedo, de cómo Dios quiere que tratemos con el miedo y cómo es que podemos lograr vencer ese miedo si tan solo hacemos o confiamos en lo que Dios quiere. ¿Verdad? Para eso vamos a empezar a leer un pasaje en el que habla de cómo los discípulos, a pesar de haber vivido con Jesús durante 3 años consecutivos, y de que ellos veían día con día todos los milagros que hacía Jesús, el poder que tenía Jesús, y aún así llegaban a haber circunstancias en las que el miedo los dominaba. ¿Verdad? Vamos a ver cómo es que ellos reaccionaban y después vamos a hablar de cómo es que Dios quiere que tratemos con esos miedos. En el versículo 35 de Marcos 4 dice así: Ese día al anochecer les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Dejaron la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas.
Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa o en la parte de atrás, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. «Maestro», le gritaron, «¿no te importa que nos ahoguemos?». Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: «Silencio, cálmate». El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. «¿Por qué tienen tanto miedo?», dijo a sus discípulos. «¿Cuándo van a tener fe?». ¿Hasta cuándo van a tener fe?, les dice a los discípulos. Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este que hasta el viento y el mar obedecen?». ¿Verdad? O sea, vemos cómo los discípulos en esta situación quedaron completamente paralizados de miedo y les dice Jesús: «¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Hasta cuándo van a tener fe?». ¿Verdad? Y en esta época estamos viviendo cosas que en la época contemporánea no habíamos pasado. ¿Verdad? La pandemia, pérdida de trabajos, a la economía que está por los suelos, o sea, cosas que nos hacen perder esa confianza y nos hace entrar en un estado de miedo. ¿Verdad? Tenemos miedo a enfermarnos, miedo que un familiar se enferme, pero ¿por qué es que le tenemos tanto miedo a todas estas cosas que están pasando? ¿Verdad? Es por lo que escuchamos en las noticias todos los días, ¿verdad? Todo el tiempo estamos rodeados de noticias, de cosas que nos están dañando y se están adentrando en nuestro corazón. Todo ese miedo que tenemos son cosas que se van adentrando poco a poco, ¿verdad? Pero Dios no quiere que vivamos así. Dios no quiere que vivas con ese miedo, que vivamos con ese miedo constante que interrumpe y que no te deja vivir de una manera plena, ¿verdad? El mandamiento de no temas se repite en la Biblia 365 veces. Durante toda la Biblia, 365 veces Dios dice: no temas, no temas. ¿Verdad? O sea, pareciera como que nos dijera no temas por cada día del año. ¿Verdad? Él no quiere que tengamos miedo. Él, a pesar de que estaban en circunstancias de peligro, circunstancias difíciles, Él siempre decía: no temas, confía en mí. ¿Verdad? Cualquier psicólogo está de acuerdo en que hay muchos tipos de miedos, ¿verdad? O sea, estamos conscientes de que hay muchos tipos de miedos. Uno de los miedos más grandes del ser humano es el miedo a la muerte, ¿verdad? Cualquier persona tiene miedo a morir, ¿verdad? Hay otro miedo que a ser separado de tus seres queridos, tienes miedo de separarte de tu familia, tienes miedo de perder el control de las circunstancias. Siempre queremos tener el control y tenemos miedo de que llegue a un punto en que no tengamos el control de las circunstancias. Tenemos miedo a comprometernos, tenemos miedo a equivocarnos, tenemos miedo a ser rechazados, tenemos miedo a perder el trabajo. En fin, hay tantas cosas de las que podemos tener miedo, y para el colmo, dicen los expertos que muchos de esos miedos son miedos inconsistentes. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayoría de esos miedos, el 80-90% de esos miedos, ni siquiera se van a llevar a cabo. Pero sin embargo, ya están adentrados en nuestro corazón. Ya son cosas que nos impide vivir una vida plena por siempre estar pensando en esos miedos, siempre estar pensando en qué pasaría si esto, qué pasaría si el otro. ¿Verdad? Una cosa es tener precaución, sí debemos de tener precaución, ¿verdad? Con esto de la pandemia tenemos que ser precavidos, tenemos que hacer lo que las autoridades sanitarias dicen, pero no podemos vivir en un miedo que nos aterra, un miedo que nos paraliza al punto de que ya no estamos viviendo una vida plena, ¿verdad? Estamos con estrés, estamos con un miedo que nos tiene totalmente apagados. Entonces, una cosa es tener precaución y otra cosa es dejar que el miedo te paralice. Siempre hay que ser precavidos. La Biblia habla de ser precavidos, o dice que no debemos de dejar que el miedo nos invada y que el miedo nos domine, ¿verdad? Entonces hablamos de miedos inconsistentes que la mayoría no se van a llevar a cabo, ¿verdad? Existen miedos físicos, existen temores físicos, ¿verdad? Por decir, cuando nos encontramos en una situación de peligro latente, una situación de un peligro que surge de repente, por decir, si vas cruzando la calle y de repente un carro te sale y te va a atropellar, es algo que no puedes controlar y que surge un miedo en ti que
que provoca cambios en tu cuerpo sin que tú los notes, sin que tú lo puedas evitar. Tu cuerpo empieza a sentir cambios. Por ejemplo, tu corazón empieza a palpitar más rápido, tus pupilas se dilatan, se producen 3 hormonas en tu cuerpo llamadas, una todos la conocemos, la adrenalina, ¿verdad? Todos hemos escuchado de la adrenalina, cómo la adrenalina surge a veces de situaciones de estrés o de miedo, ¿verdad? Otra hormona que se produce es la noradrenalina y los corticoides. Estos también son llamados las hormonas del miedo, ¿verdad? O sea, incluso la misma ciencia, la biología, llama a estas hormonas las hormonas del miedo que se producen cuando sufrimos una situación de peligro, ¿verdad? Y los corticoides impiden que se produzca una conexión entre nuestras neuronas, que es la base de la creatividad, ¿verdad? O sea, todos tenemos en el cerebro neuronas, que es lo que hace que seamos creativos, que podamos desarrollarnos mentalmente, ¿verdad? Por lo tanto, es biológicamente imposible que una persona sea capaz de desarrollar su potencial cuando vive en una situación de constante miedo, ¿verdad? Cuando tú vives en constante miedo, no dejas que tu mente se desarrolle, que todo tu potencial se desarrolle como debe de ser, ¿verdad? Porque tus hormonas están siendo dañadas por estos corticoides que te impiden que puedas pensar razonablemente, ¿verdad? O sea, vivimos de una manera, vivimos paralizados prácticamente. Los miedos agudos son esos miedos que les acabo de platicar, que son miedos que son cuando surgen de una situación espontánea, cuando te van a atropellar, ¿verdad? Pero una vez que pasa el peligro, una vez que ya el carro pasó y no te atropelló, ya el miedo se va, ¿verdad? O sea, fue un miedo que vino y se fue. Si estamos en la casa y de repente empieza a temblar, empieza a moverse la tierra, surge un miedo, ¿verdad? Y salimos y corremos. Pero una vez que pasa el temblor, nuestro cuerpo se empieza a calmar. Poco a poco empezamos a recuperar otra vez el control y nuestro cuerpo empieza a actuar de manera normal, ¿verdad? Esos son los miedos agudos. Pero existen otros miedos que son mucho más peligrosos que esos miedos, y son los miedos crónicos. Esos miedos crónicos están arraigados profundamente en tu corazón. Esos miedos viven contigo de día y de noche, ¿verdad? Semana tras semana, a veces hasta años. Son miedos que tú tienes arraigados en tu corazón, y son los miedos que son más peligrosos que los miedos que surgen de situaciones espontáneas, que son miedos agudos, ¿verdad? Pero vamos a dejar de describir nuestros miedos y vamos a ver lo que el Evangelio de Jesús nos ofrece para vencer cualquier tipo de miedo, ¿verdad? Especialmente los miedos crónicos, que son los que son más dañinos al corazón. Los miedos agudos simplemente te perjudican por un instante. Pues los miedos crónicos son los que te dañan tu corazón y que son los que deben ser atacados. Vamos a ver cómo es que Dios nos ayuda a combatir estos miedos. El remedio se resume en esto. O sea, el remedio del Evangelio para los miedos se resume en esto: confianza en Dios, creer en el poder y en el amor de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? De Dios. Existe otro miedo, que es el miedo o el temor espiritual, ¿verdad? ¿Recuerdan cuando todos han visto películas o han leído en la Biblia acerca de cuando Jesús estaba crucificado y que había 2 ladrones a su lado, ¿verdad? Vamos a llamarle a uno el ladrón bueno, ¿verdad? El ladrón o la persona que estaba a un lado de Jesús, que no se había arrepentido, le empieza a reclamar a Jesús de que si en verdad él es el Mesías, que se baje y que los baje de la cruz, ¿verdad? Pero el otro ladrón, que sí está arrepentido, le dice al otro, dice: ¿ni siquiera temes tú a Dios? O sea, este ladrón ya había sufrido el dolor físico, ya había sido crucificado, ya había pasado por mucho dolor, pero sin embargo llega a un punto en tener ese temor espiritual hacia Jesús. Él reconoce a Jesús como el Señor, como Dios, y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, ¿verdad? ¿Y qué le dice Jesús en ese momento? Esta misma tarde,
ese mismo día estarás conmigo en el paraíso. ¿Verdad? ¿Por qué Jesús fue capaz de decirle eso a esta persona que a lo mejor había hecho muchas cosas malas? ¿Verdad? Él no estaba crucificado ahí como Jesús de una manera injustificada. Él estaba siendo crucificado porque él había cometido delitos graves, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que Jesús le dice a esta persona, hoy estarás conmigo en el paraíso? Y eso es porque él tuvo un temor hacia Dios, un temor en su corazón, que lo hizo arrepentirse de toda su vida. Y Jesús pudo ver a través de él su corazón, ¿verdad? Porque recuerden que Dios puede ver a través de nuestro cuerpo. Nosotros podemos, yo no puedo ver el corazón de las personas o las intenciones, y aunque digan palabras, ¿verdad? Yo no puedo ver en realidad las intenciones que tienen, pero Jesús sí es capaz de ver el corazón de las personas. Y él pudo ver un arrepentimiento en esta persona que fue capaz de decirle, hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? Cuando sentimos un dolor físico o emocional, ¿qué hacemos? Lloramos. Cuando tenemos ira, cuando estamos enojados, alzamos la voz o manoteamos o tenemos reacciones. Cuando estamos felices, reímos. Pero el miedo está anclado silenciosamente en nuestro corazón. Todo lo demás tiene reacciones que puedes notar, pero el miedo es algo que está anclado en tu corazón y que a lo mejor las personas ni siquiera pueden notar. Tú a lo mejor tienes miedos que ya traes por años y gente no lo sabe, pero Dios sí lo sabe. Está en tu corazón. Todos los miedos están arraigados en el corazón, como muchas otras cosas, muchas emociones, muchas cosas están arraigadas en el corazón, ¿verdad? Y el miedo te impide vivir tu vida con verdadero sentido y te quita la libertad de confiar plenamente en Dios, ¿verdad? El miedo impide que puedas confiar plenamente en Dios, ¿verdad? Eso explica por qué Cristo siempre le recordaba a sus discípulos tantas veces, no tengan miedo. No tengan miedo. El Señor siempre le decía a sus discípulos, no tengan miedo, porque Él sabía que el miedo impide que te desarrolles en tu vida normal y en tu relación con Dios, ¿verdad? Por eso Cristo habla del único miedo positivo y necesario, ¿verdad? Hay un miedo positivo, y no solamente positivo, sino necesario, que es el temor reverente a Dios, ¿verdad? El mismo Jesús es una experiencia, tuvo esa experiencia en el Monte de los Olivos cuando iba a ser crucificado. Él tuvo ese temor, ese temor él sabía lo que iba a pasar. Recuerden que él era 100% hombre y 100% Dios. Entonces, como 100% hombre, él sentía el dolor físico también, él sabía lo que iba a pasar. Y él sufrió ese miedo que le dijo a su padre, si es posible pasa esta copa de mí, ¿verdad? Si es posible pasa, que no tenga que pasar por esta situación, ¿verdad? Pero aún así Dios lo reconforta y le da valor para hacerlo, y Cristo es capaz de hacer la voluntad de su Padre a pesar del miedo que tenía, ¿verdad? A través de su Padre pudo vencer ese miedo y llevar a cabo a la obra a la que vino a hacer, que es la crucifixión, su sacrificio para el perdón de nuestros pecados, ¿verdad? El temor de Dios es definido en la Biblia como el principio de la verdadera sabiduría, ¿verdad? Y coincide con el respeto a su autoridad sobre la vida y sobre el mundo, ¿verdad? En el Salmo 111:10 dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Quienes practican esto adquieren entendimiento y alaban al Señor toda su vida. Y en Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, ¿verdad? Por lo que podemos ver que tanto la sabiduría como el conocimiento verdadero proceden del temor del Señor, ¿verdad? Porque recuerden que la sabiduría y el conocimiento son cosas distintas, ¿verdad? Tú puedes tener mucho conocimiento académico y sin embargo haces decisiones torpes. O al revés, puedes no tener conocimiento académico, sin embargo es una persona sabia que hace decisiones sabias. Entonces, pero dice que las dos cosas, como el conocimiento verdadero como la sabiduría verdadera, proceden del temor de Dios, ¿verdad? Cuando Dios dice no tengan miedo, significa no dejen que el miedo los dirija o los domine,
¿verdad? Cuando Jesús todo el tiempo está diciendo no teman, no tengan miedo, Él lo que está refiriendo es que no dejemos que el miedo nos domine y nos dirija, ¿verdad? Pero ¿por qué tenemos miedo? ¿Por qué es que llegamos a tener estos miedos crónicos que llegan a impedirnos nuestro desarrollo en la vida espiritual y emocional y de todo tipo? Primero, porque no terminamos de creer que Dios tiene planes para el mundo y para nosotros de lo que sucede. Y en segundo lugar, porque olvidamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Todos hemos en algún momento experimentado el poder de Dios. En algún momento has llegado a saber de que cierta circunstancia o cierta cosa que pasó fue el producto de que Dios intervino y de que tú fuiste beneficiado por esa intervención de Dios, ¿verdad? Ya sea una cosa física o emocional o algo que tú pensabas que no se podía y que tú supiste que Dios intervino. Pero a veces olvidamos lo que Dios hace para nosotros y por eso es que seguimos teniendo miedos, porque llegamos a olvidar el poder que Dios tiene, ¿verdad? El temor de Dios confirma nuestra esperanza y nos produce un fuerte deseo de no ofenderle, ¿verdad? Pero ahora vamos a hablar. ¿Cómo podemos vencer los miedos? Les voy a dar 3 puntos de cómo es que podemos vencer los miedos a través de Dios. Número 1, poniendo toda nuestra confianza y nuestra vida únicamente en Jesús. Número 1, confiar plenamente en Dios. Dice Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y en Daniel, en el libro de Daniel 10:12, el ángel del Señor anima a Daniel diciéndole, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas todas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. En el Nuevo Testamento dice Jesús, en Mateo 10:31, así que no teman, más valen ustedes que muchos pajarillos. Mira, o sea, hay tantos versículos que hablan del miedo, habla acerca de los miedos a no ser escuchados, de miedo por necesidades físicas, a miedos de todo tipo, habla los miedos en la Biblia, ¿verdad? Y habla de que no tengamos un espíritu de temor. Dice que cuando Dios nos salvó, Él no nos dio ahora un espíritu de temor, sino un espíritu de valentía, ¿verdad? Sin embargo, todos estos no temas que dice Dios, están ligados directamente a la confianza y la fe que tú tengas en Él, ¿verdad? Todo esto que dice Jesús, no temas, está ligado directamente a decir, no temas, confía en mí. El no temer está ligado directamente a la confianza y a la fe que tú deposites en Jesús. Dice en Juan 16:33, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Fíjense lo que dice, en el mundo tendrán aflicción. ¿Han tenido aflicción ustedes? ¿Están teniendo aflicciones en estos momentos? ¿Verdad? Para Jesús no era sorpresa, para Jesús no era... Jesús nos advierte de que en el mundo vamos a sufrir aflicción, ¿verdad? Dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo, ¿verdad? O sea, dice, a pesar de lo que pasen, a pesar de cualquier circunstancia, sigan confiando en mí. Yo ya he vencido al mundo, yo ya tengo algo para ustedes, ¿verdad? Esa es una esperanza, una promesa que nos tiene Jesús. El salmo más conocido, el Salmo 23, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. O sea, son promesas que Dios nos da desde Génesis hasta Apocalipsis. La Biblia está llena de promesas de salvación, de aliento que nos ayuda a vencer estas circunstancias de la vida, ¿verdad? Así que primeramente, confiar plenamente en Dios. Segunda cosa que nos va a ayudar a vencer nuestros miedos en la vida es leer la palabra de Dios, es decir, leer la Biblia, ¿verdad? ¿Cómo es que podemos conocer las promesas de Dios
y el aliento que Él tiene para nosotros si no leemos lo que está en la Biblia, si no leemos su palabra, porque todo lo que está escrito en la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo es que quieres obtener aliento de Dios o saber de sus promesas si no tomamos el tiempo para leer su palabra y la Biblia? ¿Verdad? A veces queremos o estamos siempre esperanzados a que otras personas que pensamos o que sabemos que son de personas de fe nos alienten. Siempre estamos a nosotros pidiendo ayuda, pidiendo aliento, pero nosotros también podemos ser personas de aliento y de esperanza para otras personas. La Biblia dice que nos debemos de apoyarnos unos a otros y de animarnos unos a otros. Pero ¿cómo tú puedes animar a otros si no conoces lo que Dios tiene para ti? ¿Cómo puedes tú animar a otras personas si no conoces las promesas que Dios tiene para nosotros? ¿Verdad? Pues siempre estamos esperando que los demás nos animen. No, Dios quiere que leamos su palabra para que así mismo nosotros obtengamos esa paz y podamos comunicar esa paz y esa esperanza que hay hacia los demás. Fíjense lo que dice Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Verdad? Cuando están en un túnel o en un lugar oscuro, ¿verdad? Todos hemos estado en un lugar oscuro, estamos en nuestra casa de noche y de repente se va la luz y todo queda en oscuridad. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Ir a buscar una vela, ir a buscar una lámpara, algo que nos ilumine el camino para no tropezar. ¿Verdad? Entonces dice en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Verdad? En el camino espiritual, en el camino de las cosas de Dios. En el camino de la vida necesitamos la lámpara de Dios para iluminar nuestra vida que a veces se oscurece. ¿Verdad? Todos tenemos en nuestra vida etapas oscuras en las que necesitamos la lámpara de Dios. Y no solamente en las etapas oscuras, sino también en las etapas que no pasan cosas tan oscuras, pero necesitamos siempre esa lámpara que nos vaya iluminando el camino. En el Salmo 119, 130 dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Fíjense, dice, la exposición de tu palabra alumbra, hace entender, aquí no dice hace entender a los más académicos, a los más estudiados, dice hace entender a los simples, a las personas comunes y corrientes. Su palabra es entendible para todos nosotros. Su palabra es de aliento. Él quiere que entendamos las promesas y lo que Él tiene para nosotros. En Mateo 4:4 dice Jesús, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Verdad? Tú te alimentas día con día con comida física. ¿Verdad? En la mañana desayunas, almuerzas, cenas. ¿Verdad? Es tu comida diaria para tu cuerpo. Pero dice Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, si tú comes físicamente todos los días, ¿por qué no has de alimentar tu espíritu todos los días? ¿Verdad? Dice que su palabra es como alimento para tu espíritu. ¿Verdad? Así que es importante leer la palabra de Dios para que podamos entender todo lo que Dios quiere para nosotros. Y por último, pero igual de importante, ¿verdad? Ya vimos que lo número 1 es confiar plenamente en Dios. Número 2, leer la palabra de Dios, leer la Biblia. Por último, e igual de importante, la oración. ¿Qué nos dice la Biblia sobre la oración? ¿Por qué es importante mantener una comunión o una comunicación con nuestro Creador? ¿Verdad? Dios nos instruye a comunicarnos con Él siempre, bajo cualquier circunstancia, sea en circunstancia de problemas o en circunstancia de felicidad. En cualquier circunstancia Dios quiere que estemos en comunicación con Él. ¿Verdad? El mismo Jesús cuando estaba aquí en la tierra, Él todos los días apartaba un tiempo y Él se apartaba de los discípulos y iba a orar. O sea, iba a comunicarse en oración con su Padre. Entonces, si Él lo necesitaba, cuanto más nosotros necesitamos esa comunión y esa comunicación con nuestro Padre Celestial. ¿Verdad? En Filipenses 4, 6, 7 dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Fíjense, hace rato hablábamos de que todos los miedos y todas las emociones están arraigadas en el corazón. Y fíjense lo que dice aquí, el versículo dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones
y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Verdad? Él va a cuidar tus corazones y va a sacar todos esos miedos y todas esas emociones malas que puedas tener. En primera de Tesalonicenses 5, 17 y 18, el apóstol Pablo nos enseña lo siguiente: oren sin cesar, den gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. O sea, el apóstol Pablo también nos exhorta y nos dice: oren sin cesar, todo el tiempo oren, den gracias por todo. ¿Verdad? No solamente debemos orar cuando estamos en necesidad, debemos orar también cuando vamos a dar gracias por cosas que Dios hace por nosotros. Pero a veces nos olvidamos de esos momentos y queremos nada más estar en comunicación con Dios cuando estamos pasando una situación difícil, cuando estamos en situaciones de problemas. Es la única manera en que a veces somos forzados o que sentimos el querer comunicarnos con Dios, porque dentro de nosotros sabemos que Él puede ayudarnos, ¿verdad? La oración es vital importancia para con nosotros, ¿verdad? Cualquier hombre, todos los hombres de fe de la Biblia, desde Abraham, Moisés, David, el apóstol Pablo, cualquier persona que tú pienses, persona de fe en la Biblia, era fundamental para él la oración. Siempre estaban en comunicación con Dios para agarrar ánimo, para agarrar dirección en lo que necesitaban hacer. Entonces, de igual manera, nosotros tenemos que mantener esa comunicación para llenarnos de ánimo y de fuerza en nuestra vida, ¿verdad? Para vencer el miedo ante cualquier circunstancia determinada y así poder tener una plena confianza en Dios. Necesitamos de la oración, ¿verdad? Dios se interesa por cualquier cosa que estés pasando, por más pequeña o grande que parezca para ti. Cualquier cosa que te esté atormentando, Dios está interesado en esa cosa, ¿verdad? Y Dios quiere que se la comuniques y Dios quiere que le pidas ayuda, ¿verdad? Incluso cosas que nosotros mismos provocamos, porque si somos sinceros, muchos de nuestros problemas son provocados por nosotros mismos, ¿verdad? Por nuestra soberbia, por nosotros querer tener el control de todo, hacemos cosas que no debemos hacer y nos metemos en problemas. Pues Dios quiere que cada cosa la traigas a Él. Dios quiere que te pongas en oración, en comunicación con Él y le pidas, ¿verdad? Y dice Dios: vengan y pídanme, y yo les daré. Entonces, la oración y la comunicación con Dios es fundamental para vencer los miedos que puedas tener, ¿verdad? En esta vida. Así que si tú ya eres una persona que tú has puesto tu confianza y tu fe en Cristo, ¿verdad? Si tú has llegado a ese punto en que has reconocido de que tú no puedes tener el control de tu vida, ¿verdad? Has reconocido de que has vivido de una manera egocéntrica, has reconocido de que fallas y de que necesitas a un Salvador, has reconocido de que no eres lo suficientemente bueno para ser agradable a Dios y has puesto toda tu confianza en Jesús, ¿verdad? Eso es un paso muy importante. De hecho, es el paso, yo diría, más importante, ¿verdad? Porque ese paso te pone, dice la Biblia, que te pone de muerte a vida. Dice: una vez que tú confías en Cristo Jesús, has pasado de muerte a vida, ¿verdad? En un instante, en el momento en que tú con tu corazón crees, ¿verdad? Porque recuerda que te acabo de decir de que Jesús puede ver tu corazón, ¿verdad? Estas no son palabras mágicas, no son palabras de que las palabras por sí solas obran, sino Dios puede ver tu corazón y Él puede ver la raíz de esas palabras. Entonces, si tú has puesto tu confianza en Jesús, ¿verdad? Felicidades. Ahora el siguiente paso que tienes que hacer es empezar a leer la Biblia y conocer de Dios, conocer de esa persona que ese ser, ese Dios que te ha salvado, ¿verdad? Y todo lo que tiene para ti, no solamente para esta vida, sino para la vida que viene, que es lo más importante, ¿verdad? Dios nos promete más las cosas para la vida venidera que para esta vida. Dice, Él nos promete paz en esta vida, ¿verdad? Pero Él no te promete riquezas o cosas así. Él te promete paz a pesar de cualquier circunstancia, ¿verdad? Y las promesas más importantes vienen para nuestra vida eterna a su lado, ¿verdad? Así que si has confiado en Dios, empieza a leer tu Biblia y empieza a tener ese tiempo de oración, ¿verdad? Hay que separar un tiempo de oración para con Dios, para fortalecernos y para alimentar el espíritu que tenemos dentro de nosotros, porque una vez que tú confías en Jesús como tu Señor y tu Salvador, Dios deposita en ti el Espíritu Santo. Pero ¿cómo se alimenta el Espíritu Santo? Por medio de leer la Biblia y por medio de la oración es que tú puedes llegar a alimentar ese Espíritu Santo que está dentro de ti,
¿verdad? Porque tú lo puedes tener, pero puede estar ahí casi con una flama muy pequeña, pero así como el carbón, cuando ya está a punto de apagarse y se le echa aire y vuelve a renacer y crea un fuego tan grande, igual es el Espíritu Santo. Si tú lo has creído en Cristo Jesús, lo puedes tener, aunque puede estar ahí muy adentro de tu corazón, pero de una manera un poco apagada. Tú puedes prenderlo por medio de la lectura en la Biblia y la oración, ¿verdad? Pero si aún no has puesto tu confianza en Jesús, si aún no has llegado a ese punto en reconocer quién eres y reconocer de que necesitas de Dios, en reconocer de que no eres perfecto, de que pecamos todo el tiempo, ¿verdad? Como dijo el apóstol Pablo, lo que no quiero hacer lo hago y lo que quiero hacer no lo hago, ¿verdad? O sea, tenemos algo en nosotros que nos impide ser perfectos, ¿verdad? De hecho, nadie es perfecto, solamente Jesús fue perfecto cuando estuvo aquí en la tierra, solamente Él no pecó, solamente Él fue capaz de cumplir la ley al pie de la letra, ¿verdad? Si tú no has llegado a ese punto de reconocer que necesitas un Salvador, ¿verdad? Este es el momento de hacerlo. Te invito a que en este momento le entregues tu vida, ¿verdad? O sea, reconozcas que no puedes, reconozcas que sin Dios no puedes y de que gracias a su sacrificio en la cruz, tú ahora eres perdonado y que puedes recibir ese perdón y puedes recibir esa vida eterna que Dios te promete al lado de Jesús, ¿verdad? Tú puedes recibir esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que les acabo de hablar, que sobrepasa de todo entendimiento a pesar de toda circunstancia. Si tú pones tu fe y tu confianza plenamente en Dios, ¿verdad? Que dejes de tener en tu posición social, si tú dejas de confiar en eso y pones toda tu confianza únicamente en Jesús, ¿verdad? Dios dice que en ese momento Él te pasa de muerte a vida y que pasas a ser una nueva criatura, ¿verdad? En ese momento pasas de muerte a vida y empieza un proceso que dura toda tu vida, ¿verdad? En ese momento Dios te salva, pero empieza un proceso que termina hasta el día que mueres o el día que Jesús vuelva, ¿verdad? Porque Dios dice que Jesús va a volver por segunda vez, ¿verdad? Para reinar, ¿verdad? Así que lo único que tienes que hacer es arrepentirte de tu vida egocéntrica, arrepentirte de tus pecados y creer en tu corazón, ¿verdad? No solamente decirlo, sino creer en tu corazón que Jesús es tu Señor y tu Salvador, ¿verdad? Porque recordemos que el miedo y todo se adentra en el corazón. Entonces cuando creemos en el corazón y de tu corazón salen esas palabras, ¿verdad? Dios es capaz de redimirte y de salvarte por medio del sacrificio de Cristo, únicamente por medio del sacrificio de Cristo, por nada más, ¿verdad? Porque para eso vino Él a ofrecerse en sacrificio, porque dice la Biblia que nadie en este mundo es bueno, nadie es capaz de hacer lo bueno, así que por eso tuvo que venir Cristo por rescate de todos nosotros, ¿verdad? Y pones toda tu confianza única y exclusivamente en Jesús como tu Señor y tu Salvador para vida eterna. Así que espero que hayan disfrutado este estudio, esta palabra que Dios nos acaba de dar, ¿verdad? Y podamos comprender de que solamente a través de Él podemos vencer todos estos miedos y solamente a través de Él podemos tener esa paz y solamente a través de Él podemos llegar a estar en plena comunicación, en plena comunión con Él, ¿verdad? Así que espero que haya sido de gran bendición este estudio como lo fue para mí y espero que pasen un bonito día y esperamos vernos a la semana que entra.